A ver, yo les había dicho, de acá he tomado, ¿cuántas? Tres le dije, ¿no? Sí, tres. ¿Sí? Tres preguntas. Tres y tres he colocado adicional, ¿no? Igual les he puesto, igual que la anterior, les he puesto una adicional. Si una de las preguntas, ¿sí? Si una de las preguntas, hay preguntas de 3 puntos, hay preguntas de 4 puntos. En las preguntas de 3 puntos, ¿sí? No hay opción a que, son las más prácticas, ¿no? Son las más accesibles, ¿no? Y la de 4 puntos, hay dos, creo, de 4 puntos, dos o tres, no me acuerdo bien. Y creo que dos, ¿no? 12, 3, está bien. 4 de 3 puntos y 2 de 4 puntos, ¿no? Ahí suman 20, ¿sí? Entonces, 8 más 12, 20, ¿no? Entonces, de las dos preguntas de 4 puntos, ¿sí? Si alguna de ellas no saben, hay una adicional, ¿no? Que pueden intercambiar, ¿no? Me parece complicado entonces hay una adicional al final, dice adicional, y puedes intercambiarlo, ¿no? Solo la de 4 puntos, ¿sí? ¿Hay ejercicio para resolver? Claro que sí hay para resolver, ¿no? ¿Se hace cambio por esos ejercicios de ahí, de lo que dice integrales variadas? No, estos son los ejercicios de acá. Este es el ejercicio que les he dejado a ustedes, al parcial. No estoy Ah, es diciendo, que como dijo que había uno que se hacía cambio. le digo, igual que el examen, voy a mostrar el examen anterior, no este examen, obviamente, ¿no? El examen anterior, que era él, ¿sí? En él había, por ejemplo, esta pregunta era 4 puntos, esto era 6 puntos, 5 puntos, ¿sí? 5 puntos, ¿no? Había un adicional, ¿no? ¿Sí? Hay uno que es adicional. Este opcional, ahora le he puesto opcional, ¿no? Pues en sí la palabra es opcional. Este opcional podían cambiarlo, ¿no? Sí, por él, sí, podían cambiarlo por él, podían cambiarlo por él, por lo que a ustedes les parecía, ¿no? Sí, de repente, profesor, no tengo idea de cómo hacer esto, ya cambiabas, ¿no? Así hace, ¿no? Profe, este me parece muy complicado, cambiabas por él, ¿sí? Entonces, ya ustedes tenían esa opción. Esa misma opción le estoy dando en su examen del día de hoy, ¿no? Ustedes van a tener 6 preguntas, ¿sí? Seis, 6 preguntas, y tienen una adicional. Esa adicional solamente ahí dice bien claro, puede cambiar por cualquier pregunta de 4 puntos, y solo hay dos preguntas de 4 puntos. Entonces ustedes, si una de las de 4 puntos les parece complicada, entonces lo pueden cambiar por esa, ¿no? De eso. Entonces, eh, entonces, ya les dije que iba a tomar tres de la guía, ¿no? Tres de esa guía están ahí, ¿no? ¿Sí? De esta guía hay tres preguntas que están ahí. Si ustedes han resuelto la guía, ya tienen tres, ¿no? 3 de 6, pues, chicos, ¿no? 3 de 6. Entonces, ya ves. A ver, pedirá resolver los ejercicios de 10 formas distintas. Caleb, ¿cuándo perdí 10 formas distintas? No, esta vez no estoy pidiendo, solamente van a resolverlo de una sola forma. Ustedes eligen nada más, ¿sí? Ustedes eligen, ¿no? ¿Hay ejercicios así? Sí hay. Hay 3 ejercicios de este tipo, así para que le integren, ¿sí? Entonces, ustedes agarran y eligen el método que ustedes quieran resolverlo, ¿no? ¿Mm? Son accesibles también, son accesibles, no tienen nada del otro mundo, ¿no? Hay uno que es un poquito interesante, ¿sí? Y le estoy dando una sugerencia, ¿no? Usar tal cosa, ¿no? Si ya les estoy diciendo que lo usen tal cosa para que les salga sencillo, no les estoy pidiendo de la nada que se pongan, pues si no se van a demorar mucho, ¿no? Entonces ya les estoy dando sugerencia para ese ejercicio, ¿no? Uno de los problemas así de este tipo, ¿no? Profe, Dime, te escucho. ¿podría resolver las 5 de esa? Las 5 de esta de acá. Sí, sí. Ya.
Empecemos, me parece bien para empezar. Entonces, que quede claro, chicos, me estaba cargando, que quede claro para que, bueno, resolver, no lo voy a resolver todo, ya les dije, ¿no? Porque podría ser que saben en su examen. Lo que sí voy a hacer es hacer varios de los pasos ahí, ¿no? Y darles ideas, ¿no? Que esa es justamente la idea del decano. No es resolverlo, ¿no? Porque si yo lo resuelvo, sí, podría ser que ese sea pregunta de su evaluación y todos van a hacer lo mismo, ¿no? Que no es lo aceptable, ¿no? Porque hay tres, ¿no? Tres. En él, obviamente, sí, creo que no lo puse ahí, pero si no, n debe ser natural, entonces, ah, sugerencia acá, usar inducción, ¿no? Por ejemplo, una idea sería usar inducción, ¿no? La sugerencia es usar inducción, ¿no? Entonces dices, por ejemplo, para n igual a 1, ¿sí? Y le llamas a él I sub 1, ¿no? La integral de x, seno de x de dx, ¿no? Y lo integras, ¿no? Usas integración por partes en este caso, ¿no? Por ejemplo, u de b de u y b, ¿no? Ya sabemos por lo que ya habíamos dicho, ¿sí? Y late, entonces él es x, ¿sí? Y él es seno de x de dx, ¿no? Ese es de dx, y eso es menos coseno de x, ¿no? Entonces, ya tengo que I1 sería menos x coseno de x, en este caso, más la integral de coseno de x de dx, ¿no? Esta integral es conocida, y ahí tendría, en este caso, seno de x, ¿no? Más una constante, ¿no? Entonces, I1 sería menos x coseno de x más el seno de x más una constante. La inducción me dice hay que tomar no solo un caso, ¿no? Vamos a ver qué sale con I2. I2 sería en este caso x al cuadrado seno de x de dx, ¿no? Entonces, de repente, ¿sí? De repente alguien puede decir, profesor, puede hacer esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente alguien dice, profesor, puede hacer él, por ejemplo, una idea podría ser él, ¿no? De repente alguien dice, por ejemplo, acá, profesor, puedo tomar a x, ¿sí? Y el de acá sería x seno de x de dx. Él sería de dx y él sería esta integral, ¿no? De x seno de x de dx. Pero él es I1, ¿sí? Él es I1. Entonces, I2 sería en este caso x I1, ¿sí? En este caso, menos la integral de I1 por dx. Pero I1 es conocido. Entonces, otra idea, ¿sí? Sería hacer y hasta llegar a la forma I1, ¿no? ¿Sí? En este caso, hacer dos veces, ¿sí? Conocido y ver una recurrencia por ahí, ¿sí? Otra idea podría ser así, ¿no? Profesor, puedo llamar ux al cuadrado y de repente db el seno de x de dx, ¿no? Entonces acá tengo d de u, sería 2x por d de x, y acá tendría b menos el coseno de x, ¿no? Entonces digo, por ejemplo, I2 sería esta forma, ¿no? Lo voy a borrar, pero vamos a poner por acá a la derecha. ¿Sí? Esa sería una alternativa, ¿no? Adicional. En este caso, otra forma de ver la inducción es el, ¿no? Porque ahí tengo que ver qué forma me va a ir quedando I1, I2 y voy comparando, ¿no? Entonces acá quedaría menos
x al cuadrado coseno de x, en este caso más la integral de 2x coseno de x de dx. Y tendría que calcular esta integral, ¿no? Una vez que calcule esta integral, comienzo a observar qué forma tiene I1, ¿no? I1 observo que es menos x coseno de x. I2 es menos x cuadrado coseno de x. Entonces I3 sería menos x al cubo coseno de x. Y comienzo a observar qué forma se va repitiendo así, ¿no? Entonces, y supongo que se cumple para n menos xn coseno de x más la forma que va apareciendo por acá, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Y lo pruebo que para n más 1 me va a salir eso, ¿no? ¿Sí? Si pruebo él y n más 1 tiene la forma que he dicho, ¿sí? Es válido, ¿no? Lo otro, ¿sí? Lo otro que es esta forma de acá, este I2 ya es conocido, ¿no? ¿Sí? Entonces, calculemos I3 para n igual a 3, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, para n igual a 3, I3 sería de esta forma. Sería x al cubo, seno de x de dx. Entonces, otra vez haces el, ¿no? U, que es x, y db, que en este caso es x al cuadrado, seno de x de dx. Entonces, el quien te da de du es de dx, ¿no? Y el quien es b, que sería la integral de x al cuadrado, seno de x de dx. Pero él es I2, ¿no? I2. Entonces, cuando integres I3, ¿qué sale? X por I2, ¿sí? Menos la integral de I2, que ya no es una integral, es un conocido de dx, ¿no? Entonces tú dices, ya, mira, ya tengo una forma, ¿no? Sí, porque I2 es conocido, puedo calcular esa integral, tranquilamente se puede calcular. I1 es conocido, sí. Y como I1 es conocido, puedo calcular la integral de él, porque acá no hay integral. La idea es que ya no hay integral, ¿no? Entonces, ¿I1 puede integrar eso? Claro que sí. Entonces dices acá, ya por la forma recurrente, entonces puedo decir, IN para mí será de esta forma, ¿no? I x a la n menos 1 menos la integral de IN, ¿sí? Menos 1 de dx, ¿no? Y este es para todo n mayor o igual que 2, ¿no? Y ahora hay que probar, ¿sí? Eso ya les queda a ustedes, ¿no? Probar en ambos casos, ¿no? Cualquiera de las formas que uses, que IN más 1 va a salir de esta forma, ¿no? Esto hay que probar. No lo sabemos, que hay que probar, ¿no? Que eso está sencillo, ¿no? Y ya está, ¿no? ¿Correcto? Eso sería la idea. Los ejercicios valen 4 puntos, serán los más interesantes, ¿sí? Sí, se puede decir que sí. Son todos los temas que hemos hecho en clase. Es válido, obviamente, los temas que hemos hecho en clase. No pueden hacer temas posteriores a clase, ¿sí? No sé, ¿no? Por ejemplo, por el tema posterior a clase no pueden hacer, ¿no? Profesor, disculpe, entonces, ¿cuáles serían estos temas posteriores, por ejemplo? Todo lo que aparece en el sílabo posterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, no pueden hacer integral impropia, por decirte así, ¿no? Entonces, ¿por qué también no hemos hecho integral impropia, ¿no? Por decir ello, ¿no? De repente alguien puede decir, profesor, eso es falso porque eso converge, pero si no hemos hecho convergencia, divergencia, ¿no? No tendría sentido, ¿no? Por decir, por mencionar algo, ¿no? ¿Correcto? Profe, ¿Sí? cuando dice que van a venir tres, son tres, o sea, desde incluyendo integrales variadas y los ejercicios, los otros, ¿no? Claro, hay de las preguntas, una de las preguntas es, que son así integrales de esta forma, ¿sí? Y las otras y las de arriba. Y la de arriba también ta- hay dos de arriba, y son tres Ok. total, ¿no? Sí, sí, ok. ¿Sí? Una podría ser, por ejemplo, esta, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Entonces le he copiado y le he pegado y así nada más, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Como esta ya lo resolví, ya lo hago, ¿no? Sí, por decir así, ¿no?
Pero si ustedes ya resolvieron, chicos. ¿Sí? Igual, ¿no? Por ejemplo, ¿hay otra pregunta ahí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro el ejercicio? Sí. Ese es el problema de Profesor, inducción, ¿no? Dime, te escucho. ¿podría resolver el problema 12, por favor? A ver, el 12, ¿cuál es el 12? Ya. A ver. A ver, la idea para este problema. ¿Sí? Me dice lo siguiente, ¿no? Dice, pruebe que el conjunto M es un conjunto convexo. Profesor, no sé qué es un conjunto convexo. Acá está, no, nota. Un conjunto se dice que es convexo cuando si para cualquier par de elementos de él, ¿sí? Y con alfa entre 0 y 1 se cumple esta condición, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La idea es acá tomar 2, ¿no? ¿Qué es lo que va a cumplir? Si yo tomo f que pertenece a m, a ese conjunto, entonces quiere decir que esta función es una función que va de R en R, ¿sí? Y además que es integrable, ¿no? Es integrable acá, ¿no? Y sale 1, ¿no? Es lo que me está diciendo. Si yo tengo otra función g que pertenece a m, entonces lo que me está diciendo es que esta función g va de R en R y que la integral de a hasta b de esta función g de x de dx vale 1, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice ahí, ¿no? Tomar dos elementos, ¿sí? Dos elementos cualesquiera. Estoy tomando dos elementos cualesquiera, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que tengo que probar, ¿sí? Lo que hay que probar es que este z, a este z, ¿sí? También pertenezca a. Entonces, ¿quién va a hacer z? Z va a ser de esta forma, ¿no? Va a ser alfa por x más 1 menos alfa por g. Entonces, yo necesito probar que este z pertenece, en este caso, al conjunto M, ¿no? Y para que este z pertenezca al conjunto M, eso debe cumplir dos condiciones, ¿no? Condición número 1, que vaya de R en R. Condición número 2, que supere, ¿no? Entonces, condición 1, condición 2, ¿no? Por eso acá está. Si está ahí, condición 1, condición 2. Condición 1, condición 2. Esto ya cumple la condición 1, ¿no? ¿Sí? Condición 1 porque son funciones que va de R en R, la combinación lineal siempre está también de R en R, ¿no? Entonces, lo único que faltaría probar, ¿sí? Es que la integral de z de x, vamos a poner así, z de x, de dz, es igual a 1, ¿no? Entonces falta probar esto, ¿no? Nada más. Si esto pruebas, eso significa que Z pertenece a ese conjunto M, ¿no? Y se acabó. Eso es lo único que hay que hacer. ¿Quedó claro? Eso es lo que me está diciendo. Mm. ¿Aló? ¿Están ahí, chicos? ¿Quedó claro? Sí, sí. Ok. ¿Alguna pregunta por ahí? Si más preguntas les aparece interesante. Disculpe, Dime. ah, ¿puede hacer el ejercicio 1, el inciso D? A ver si viene el examen. El inciso D del ejercicio 1. Este acá. Ya, a ver.
¿Dónde estás? Por acá. A ver, esta pregunta me dice, sea f esa función, me dice, si es integrable en él, entonces es acotada, ¿no? Entonces, lo que tengo que probar, ¿sí? Bueno, me preguntan si es verdadero o falso, ¿no? Entonces, si yo digo, si es verdadero, ¿sí? Si es que fuese verdadero, entonces debemos probar, si yo asumo que es verdadero, ¿no? Debería probar que este integral de a hasta b de f de dx, es decir, que existen m y n que pertenece a los reales, tal que L es mayor que M, pero menor que N, ¿no? Eso debe probar, ¿no? Entonces, algo nos hace recordar esto, ¿sí? Algo nos hace recordar, creo, algo así, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Algo así, M, B menos A, ¿no? Menor que A entre B, F de X de X, y menor que M, B menos A, ¿no? Entonces, mira, eso me dice que es acotada, ¿no? ¿Sí? Entonces tendría que ver, no, son cuotas, no es ínfimo y supremo, son cuotas, ¿no? Uno de los detalles, chicos, que a veces recuerdan que eso partía de él, ¿no? ¿Sí? Para terminar esta idea, eso partía de acá, ¿no? De, si yo demuestro que él es acotada, eso significa que es acotada. Si eso es acotada, entonces se concluye, ¿no? Entonces, ya mira, por ahí parece, ¿no? Sí, parece que eso, ¿no? Son cuotas, ¿no? Efectivamente, vamos a ver un poquito la diferencia entre qué es una cuota y qué es ínfimo y supremo y qué es máximo y mínimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora, antes de ello, ¿sí? Si esto fuese falso, tendrías que buscar un contraejemplo, ¿no? ¿Sí? De repente dices, en tu demostración te das cuenta que esta función, si dices, en tu demostración que quieres hacer él, te das cuenta que esto no es acotada. Entonces dices, ya, entonces, como eso no es acotada, puedo buscarle un valor para que falle, que esta es acotada, ¿no? Entonces, dices, para este x sub 0, este x sub 0, cuando uno lo reemplaza acá, ¿sí? X sub 0 en ese intervalo, ¿sí? En ese intervalo, ¿sí? Llegas a que ese f de x sub 0, ¿sí? No es acotado. Entonces decía que es mayor que infinito, ¿no? Ya no es acotado, ¿no? Entonces, podría ser, ¿no? Podría ocurrir, porque en ningún momento le hablan de la continuidad, ¿sí? De la continuidad, ¿no? Entonces, eso hay que tener presente, ¿no? ¿Mm? En ese problema. De repente por ahí, ¿no? Eso va a depender de que ustedes pueden usar ¿qué significa que sea mayor que infinito? Sí, ¿Qué? ¿qué significa eso? Ya, no entendía de allá. ¿Qué significa él? Es lo mismo, esto es equivalente a decir que el límite de f de x sub 0 es infinito, ¿no? En otras palabras. Y eso es equivalente a decir que para, para todo, a ver, cuando n tiende al infinito, no, bueno, no estoy diciendo cuando tiende al infinito, ¿no? Sí, x y x sub 0, entonces puedo hacer por definición, ¿no? Para todo m positivo, ¿sí? Y para todo existe un delta positivo, ahí está, tal que 0 menor que x menos x sub 0 menor que delta, y eso implica, ¿sí? Que f de x, que existe la definición del límite, ¿no? Que existe un n mayor que m, ¿sí? Tal que en este caso f de x, ¿sí?
siempre sea mayor que este n, ¿no? De esa manera. Entonces, la idea es conseguir justamente la existencia, acá, ¿no? La existencia de ese n, ¿no? Que va a existir un n que sea mayor que ese m que le va a dar, ¿no? Entonces, por lo general tomamos naturales, ¿no? Para todo m natural, ¿no? O positivo, ahí está, ¿no? Es indistinto. Existe. La definición del límite al infinito, ¿no? Entonces ahí digo, ya no es acotada, ¿no? En otras palabras. ¿Es correcto colocar mayor que infinito? Sí, son equivalentes a decir esto, ¿no? Esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Matemáticamente, esto significa, cuando dices que f de x es menor que infinito, significa que f de x es finito, ¿no? Es decir, que existe, eso significa que existe un m tal que f de x es menor que m para todo x, ¿no? Y que f de x sea mayor que infinito, ¿sí? Significa que f de x, ¿sí? Que no existe, ¿no? No existe, si deseas ahí. No existe m tal que f de x sea menor que m para todo x, ¿no? Eso significa, ¿no? Si es correcto eso. Entonces, a veces dicen, f de x es finito. Significa que sí existe un m tal que ese f de x sea, ¿no? Que hay un valor, ¿no? Para todo x. Estamos hablando para todo x, ¿no? O sea, profesor, decir que f de x es mayor que infinito es decir que f no está acotado. Que no está acotado. Efectivamente, ¿no? Que su límite se va a ir al infinito, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta función. Si yo pongo, por ejemplo, e a la x, esa función, yo observo acá, ¿no? Esta función siempre va a ser para todo x real en este caso, ¿no? Se cumple que f de x es mayor que infinito, significa que no está acotado, ¿no? No hay cuota para él, ¿no? Si yo tengo esta función, por ejemplo, puedo tomar el de acá. Por ejemplo, esta función, digo, ¿no? Para todo x que pertenece a los reales, ¿sí? F de x está acotado superiormente, ¿no? ¿Sí? Por lo menos estoy hablando de la superiormente, ¿no? Podía hablar del inferior, ¿no? En este caso no está acotado inferiormente, pero sí superior, ¿no? A ver, déjenme ver. Otro voy a poner. Este no tiene. Vamos a poner el 1 menos e a la x, por ejemplo, ¿no? 1 menos e a la x sería el, ¿no? Eso va a ser así. Entonces, eso va a ser de esta manera, ¿no? Cuando x vale 0, ¿no? Entonces, ya está. Pasa por el 0, 0, ¿no? Entonces, esa función siempre está acotada superiormente, ¿no? ¿Sí? Tiene una cuota superior. Y habrá, en este caso, la cuota sería 1, ¿no? Sí, 1. Dime, Yomar. ¿Y cómo haríamos para indicar que está acotado inferiormente? Porque eso de ahí no tiene cuota inferior, ¿no? No, porque si yo digo lo mismo que estoy diciendo para superior, inferior sería así, ¿no? Por ejemplo, eso sería, normalmente usamos para las cotas superiores, ¿no? A veces puede decir que si está acotado en ambos lados, ¿sí? ¿Cómo se dice que está acotado en ambos lados? Así, ¿no? ¿No?
sí que una acotada, ¿no? ¿Sí? Entonces, puedes tomar su equivalente, ponerle por menos y ponerle menor que infinito, ¿no? Ok, profesor, gracias. Ujú. Ah, ya. Y antes que me olvide, para tener cuidado, ¿sí? Y no en él, ¿no? Por ejemplo, tengo este conjunto que es clásico, ¿no? Este conjunto, todos los 1 entre n, tan que n es natural, ¿no? Es clásico cuando se les enseña a hacer, ¿no? Por ejemplo, yo dibujo, son puntos, ¿no? Son puntitos, ¿sí? Podemos encontrar ahí, por acá está el 1, el siguiente punto es un medio, ¿sí? Un tercio, un cuarto, un quinto, y así, ¿no? Un sexto, y así sucesivamente, ¿no? Y por acá está el 0, ¿no? Pero nunca va a llegar a ser 0, ¿no? Sí, nunca llega a ser 0 eso, ¿no? Gracias, señor. Entonces, este conjunto está de acá y cerrado hasta acá, ¿no? Pero no es un intervalo, se da cuenta que son puntitos, ¿no? Ese es mi conjunto A. De ahí a ahí están todos sus elementos, ¿no? Habrá muchos, ¿sí? Muchos puntitos, y no son todos, ¿no? Porque es un conjunto discreto, ¿no? Y uno de ellos está por acá, 1 entre n, ¿no? Entonces, una cuota, ¿sí? Una cuota es él. Por ejemplo, acá tengo, ¿sí? Una cuota sería él, ¿no? Esta es una cuota superior. Este sería, en este caso, el máximo y el supremo, por ejemplo, ¿no? Estos dos son él. Una cuota inferior podría ser él, ¿sí? Por ejemplo, acá podría tomar el -2, por ejemplo. Esta es una cuota inferior. Las cuotas superiores son todas estas que están acá, ¿no? Todas ellas son cuotas superiores y todas ellas son cuotas inferiores. Estoy tomando una de ellas, ¿no? El de acá, el mínimo no existe, pero sí el ínfimo es 0, ¿no? Entonces, una cosa es hablar de cuotas, ¿sí? Una cuota, porque existen infinitas cuotas, ¿sí? Y otra cosa es hablar de mínimo y otra cosa es hablar de ínfimo, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí, ¿no? A veces uno dice, profe, entonces el mínimo. No estamos hablando de mínimo. El ínfimo puede ser, ¿sí? Una cuota, yo estoy pidiendo una cuota. No les pido ni el ínfimo ni el supremo, ¿no? Que podías pedirle también, ¿no? Entonces, claro, porque el 0 es un punto de acumulación, ¿no? Por eso converge a 0, ¿no? Y ahí podemos recordar nuestro curso de topología que significa un punto de acumulación, ¿no? Entonces eso es demostrable, ¿no? ¿Sí? Demostrable que el 0 es un punto de acumulación, ¿no? Pero bueno, no nos salgamos del tema, chicos, ¿sí? Ya, entonces, esta es la idea para él, ¿no? Si es verdadero, ya te diste cuenta que tendrías que probar esto, que es acotada, que existe un M, ¿no? O equivalentemente, también, ¿sí? Equivalentemente, algo que es acotada también puede decir así, ¿no? Profesor, en vez de escribir esto, puede decir así, ¿sí? Puedo decirlo de esta manera, que existe un M que pertenece a los reales positivos, ¿sí? Así como escribí, tal que el valor absoluto de A entre B de f de x de dx sea menor que m, ¿no? Es otra forma de decir ello, ¿sí? Eso también significa acotar. Entonces ya depende de ustedes, dicen si lo atacan de esa manera, de la otra manera. Dime, Jacqueline. Sí, soy Joaquín, estoy desde la laptop de mi hijo, disculpe. Una consulta, ¿es válido también si usamos el método de, o sea, una falsa suposición? O sea, podemos asumir de manera, digamos, equívoca a propósito de que la función no es acotada para demostrar al final que lo es. Eh, a ver, yo tengo, a ver, veamos a ver si te entiendo el... O sea, puedo suponer en un primer caso que la función no es acotada, pero al momento de resolverlo, Pero determino que vamos a ver, quiero entenderte tu pregunta. En el problema me dicen así. Si f, si en este caso,
f de x es integrable, entonces el problema dice así, si f es integrable en y sobre y, entonces la integral de a hasta b, ¿sí?, de f de x es acotada. Ya, para empezar, acá tengo dos proposiciones, P y Q, ¿no? Entonces tienes dos opciones. Opción 1. Opción 1 es usar esto, ¿no? Una primera opción es su equivalente, que es no Q, entonces no P. Como es equivalente, recuerden que eres equivalente a P, entonces Q, ¿no? Entonces, demostrar P, entonces Q es lo mismo que él. Entonces, si esto es verdadero, él será verdadero, ¿no? Si él es falso, él también es falso, porque son equivalentes. Entonces, si yo pruebo que esto es falso, es equivalente a probar ello, ¿no? Entonces, esa es una opción, que se llama la contrarrecíproca, ¿sí?, que lo hemos visto en nuestro tema de lógica, ¿no? La contrarrecíproca. Opción número 2, ¿sí? La opción número 2 es, en este caso, pasarlos a otro equivalente, ¿no? Que es no P o Q, ¿no? ¿Sí? Que es el otro equivalente del... La opción número 3, ¿sí?, es negar el consecuente, ¿sí? Negar el consecuente, ¿sí? Y eso se llama el método del absurdo, ¿no? El método del absurdo. Del absurdo, ¿no? Negar el consecuente y llegar a una contradicción, ¿no? Si tú se llega a probar esto, se llega a observar en sí, no probar, ¿no? A observar él, entonces has probado que eso es verdadero, ¿no? ¿Sí? Si yo llego a él, entonces quiere decir que lo que está arriba es verdadero, ¿no? Pero si yo no llego a probar, no llego a observar que hay una contradicción, entonces no he dicho que eso es falso tampoco, ¿sí? ¿No sé? ¿No? Para una manera equivalente de probar eso es partiendo por el método absurdo, ¿no? Entonces tú me hablabas de función, el Q no es una función, ¿no? Es un número, ¿no? ¿Sí? Vemos que ese es un valor, ¿no? Un valor que está entre dos valores, ¿no? Calcular a veces una integral es un poco complicado, ¿no? ¿Sí? Entonces a veces es más fácil verlo entre qué valores están, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y yo creo que esa era tu idea, ¿no? El método absurdo, ¿no? Sí, sí, Supo- solamente que no me estoy seguro. suponer que no es acotada él, entonces si no es acotada significa que existe un valor tal que Ajá. ocurre, ¿no? Tal que eso sea mayor y llegar a que f no era integrable, porque debe llegar a que eso te conlleve a que no es integrable, ¿no? ¿Sí? Esa sería otra idea, ¿no? Pero las ideas son válidas, chicos. Cualquier idea de ustedes, ya depende de ustedes. ¿Sí? Dime, Nicolás. Sí, profesor, ¿puede revisar el ejercicio 7 Ya, a ver. de la guía parcial, por Sí, favor? sí, ok. Vamos al ejercicio 7. Ya. Me pide probar, entonces eso es verdadero ya, ¿no? Eso ya es verdad, o sea, eso no me están diciendo, ¿será cierto eso? No, me están diciendo probar eso, ¿no? Entonces, a ver. De este lado. Ustedes deben observar bien la forma que tiene, ¿no? La forma que tiene él, ¿sí? La forma que tiene, eh, se parece mucho a algo así, ¿no? Si uno lo despeja, ¿sí? Porque acá la diferente es el C, ¿no? Sería como escribir así, ¿no?
¿correcto? Se parece mucho a eso. Pero eso nos hace pensar, ¿sí? Eso nos hace pensar. Entonces yo me recuerdo algo del teorema de valor intermedio, ¿no? Teorema de valor medio, ¿no? ¿Qué me decía el teorema de valor medio? Que existe un FC tal que la integral de A hasta B, ¿sí? En este caso, vamos a poner, no lo voy a llamar FC, ¿sí? Para que sea más bonito. Existe un alfa, llamarlo así, alfa, tal que acá había un f de dx entre b menos a, ¿no? Ah, mira, se parece mucho, ¿no? Sí, es muy parecido, ¿no? Habla de la existencia, ¿no? Sí, de esta existencia, ¿no? Eso existe, ¿no? Y había condiciones para que eso exista, ¿no? Entonces, según las condiciones que me dan ahí, se puede usar justamente eso, ¿no? Sí. Y la idea ahí es usar el teorema de valor medio para ese problema. ¿Sí? Entonces, porque tiene esa forma, hay que buscar cómo relacionar él con el de arriba, ¿no? Sí, para el teorema de valor medio. Nosotros hicimos la demostración del teorema de valor medio, ¿no? ¿Sí? Entonces, la misma idea es aplicar arriba, ¿no? Hay que hacer unos cambios nada más, ¿no? Y ya está, y sale, ¿no? Esa es la idea. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Obviamente hay que usar este dato, ¿no? ¿Cómo interpretan él? Ese dato les va a ayudar, ¿no? Esa es una de las aplicaciones del teorema de valor medio, chicos. ¿Mm? ¿Alguna duda más por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? La 10. ¿Qué es la 10? Ya. A ver, veamos. Veamos ahí, ¿qué nos pide? Me dice, sean f y g dos funciones continuas en los reales, tal que, ¿no? ¿Sí? Simple. Calcule el valor de esa expresión, me dice, ¿no? El valor de menos 2 a 4 de f de x más x g de x al cuadrado. Ya, ya, este problema para empezar no va a venir, ¿sí? No va a venir. No lo he puesto, no va a venir. Y ahí sí me ha pasado, ¿sí? Porque para este problema, ¿sí? Vamos a usar, esto no se ha pasado. Acá debemos usar, ¿sí? En este caso, cambio de variable, que vamos a ver la sección 5, para integral definida, ¿no? Integral definida, ¿no? Entonces, sí. Entonces, eso ya lo vamos a ver como ejercicio, la siguiente. Recuerden que acá está, la siguiente clase. Y ya nos toca ver semana 5, ahí está. Entonces, en la semana 5 me toca integral definida y toca ver cambio de variable e integración por parte, ¿no? Ahí está. Entonces, esto vamos a ver, ¿no? La siguiente clase. Integral definida de cambio de variable, ¿no? Si tengo de A hasta B de una función, voy a cambiar por otra, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, ¿no?
Nosotros lo habíamos visto y se puede hacer en este caso, ¿no? Eh, una idea que vimos era que podíamos hacer por integral indefinida, ¿sí? Y después pasarla a definida, ¿no? Eso es una manera también, ¿no? ¿Sí? En este caso, ese ejercicio lo vamos a resolver usando el, ¿no? Lo otro era hacer indefinida, ¿no? Sí, hacer calcular integral indefinida, ¿sí? Pero como yo no tengo quién es f, no puedo calcularlo, ¿no? Claro, si fuese una expresión así, imaginemos que acá fuese la integral del seno de x, ahí sí, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos ¿no? 1 menos x entre 3 y despejábamos x, ¿no? X que sería 1 menos 3, 1. Y despejábamos de dx, y acá sería menos 3 de du, ¿sí? Y acá sería el integral seno de u, y el d de u es, d de x es menos 3 de du, que el menos 3 lo escribo acá, y d de u, ¿no? Y ese es menos 3, y la integral del seno, ¿sí? Que sería en este caso más coseno de u, más una constante, ¿no? Y acá ya saldría el coseno, ¿sí? De u, que es 1 menos x entre 3 más la constante, ¿no? Es hacer por indefinidas, ¿no? Y después calcularle acá, ¿no? Entonces, profesor, como esto me pedían de 0 a pi, por ejemplo, del seno de 1 menos x entre 3 de dx, podía entonces calcularlo y dijimos él, ¿no? Hicimos, ¿no? Un problema así, de 0 a pi, ¿no? Y eso sí podía hacerlo, ¿no? Por indefinida. Pero, en este caso no puedo hacer porque yo no conozco quién es f, ¿no? ¿Sí? Entonces, podría hacerlo de esta manera y después poner él, ¿no? Pero nosotros ya la siguiente vamos a hacer cambio de variable para la indefinida, pero para la definida, y entonces esto de acá es con cambio de variable, ¿sí? Hasta acá. Ese era con cambio de variable ¿sí? Para la indefinida, ¿no? Integral indefinida. Y esa es una opción, ¿no? Y lo que vamos a ver la siguiente es cambio de variable para una integral definida, ¿no? ¿Por qué hacemos él? Profe, ¿por qué no lo podemos hacer de esa manera? Sí se puede hacer, ¿no? Pero ya cuando uno va a hacer el cálculo de área, de volúmenes, ¿sí? El estar pasando de un lado a otro lado hace que uno se complique. Entonces, es por eso que se hace el cambio de variable para un integral definido. Claro, para ejemplos así prácticos y sencillos como esto no hay problema, pero el tema de aplicación es justamente para calcular áreas, volúmenes, centro de gravedad, ¿no? Y lo que sigue, ¿no? También longitud de arco y eso, ¿no? Entonces, uno de los cambios muy comunes es coordenadas polares, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno tiene que pasar a las nuevas coordenadas, ¿no? Que esa es la idea. Pero bueno, eso no va a venir, chicos, ¿no? Se me ha pasado ese problema, ¿sí? Pero esa es la idea. Lo vamos a hacer la siguiente clase que nos toca. Voy a resolver este ejercicio, ¿sí? Disculpe, entonces no podemos aplicar este cambio de variable en el examen, Sí pueden aplicar cambio de variable, ¿sí? ¿Por qué no pero para pueden? definidas también. No, para definir no. A menos que sea una función conocida, ¿no? Pero si no es una función conocida, no. Ok, ok. Porque, a ver, porque ¿O por qué? alguien, Con la función conocida se refiere, o sea, cuando ya no dan la ecuación, o es sea, la función, que, ¿no? claro, por ejemplo, ¿cómo podría, yo tendría que usar esto, ¿no? Tendría que hacer esto. Y eso es, entonces dices, acá, fácil, ¿no? Profesor, por lo que acaba de hacer, yo tengo que d de u sería menos d de x entre 3, ¿no? Ya está, no hay problema, ¿no? Entonces acá tendrías y eso sería f de u, ¿sí? Y d de x sería menos 3 d de u. Pero la pregunta es, falta acá. Entonces, faltaría él y faltaría él, ¿no? Entonces, y justamente esa es la idea de, hasta acá no hay problema, eso es lo anterior, ¿no? El problema es garantizar quién es ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, tú dices, fácil, profe, ¿no? ¿Sí? Este de acá, cuando reemplazo, por ejemplo, 7,
Eso 1 menos 7 menos 6 entre 3 menos 2, dice, ¿no? Y el otro dices, menos 11 sería 12 entre 3 es 4, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué, no? ¿Sí? ¿Por qué esto? Entonces, ¿por qué esto? Y esto que estamos haciendo es justamente, ¿no? Este método de acá. Entonces, este método que es la siguiente clase, ¿no? No pueden aplicar eso ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Eso no se puede hacer, ¿no? Porque yo no puedo integrar él y regresarlo a X. ¿Cómo integrarías eso? ¿Sí? Y ya, profe, lo integro y lo regreso. Ahí, a ver, integra. ¿A qué es igual? Menos 3, ¿qué? Para poner los límites de integración después. No lo conocemos. Por eso digo, cuando es conocido es como él, ¿no? Que ya me den el f, ¿no? El f sea dato, ¿no? Si el f es una función conocida, lo aplico al integral porque lo conozco, ¿no? ¿Sí? Pero ahí no conozco quién es f. F es cualquier función que cumple eso, ¿no? Entonces ese es un problema de cambio de variable para integral definida, ¿no? Sí o sí, ¿no? Porque ahí también tengo que cambiar x por x al cuadrado para el otro, ¿no? Sí, ahí está. Es un problema de cambio de variable. Se me ha pasado ahí, no debería estar ahí. Pero bueno, está bueno para aclarar justo lo que le decía al inicio, ¿no? No pueden usar tema posterior, ¿no? Por ejemplo, ese tema posterior no pueden usarlo, ¿no? ¿Sí? No podrían usar en los temas posteriores, ¿no? Por ejemplo, en él, ¿sí? Acá hay unos ejemplos de él, ¿no? Por ejemplo, en él, ¿no? Alguien me quería usarlo. Por ejemplo, la vez pasada dije, la 9, profe, ¿sabes qué? Hago mi cambio y lo estoy reemplazando, ¿sí? No puedes usar eso, ¿no? ¿Sí? No lo puedes usar. Profe, pero entonces este tema posterior, no, ¿sí? Está acá es porque se puede usar suma de Riemann, ¿no? La suma de Riemann sí lo puedo usar, ¿no? Entonces, la suma de Riemann de él puede ser igual a la suma de Riemann de él, ¿no? Igualmente para acá, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en él, ¿no? En él, por ejemplo, ¿no? Acá, ¿sí? ¿no? Entonces, por mencionar algunas cositas ahí. ¿Alguna Profesor, pregunta más? Sí, dime. ¿cómo sería el problema 5? El problema 5. 5 dice, CF es una función continua, entonces pruebe él sabiendo que f es una función impar, ¿no? A ver. Vamos por acá. Hay dos maneras de probar él. Él se puede probar usando, ¿sí? Como consecuencia de esta integral definida, ¿no? ¿Sí? Esa es también otra manera, ¿no? Ustedes cuando observan ahí van a observar. Y la otra, ¿sí? La otra es usar la suma de Riemann, ¿sí? Porque ustedes tienen un intervalo ahí, ¿sí? Ya tienen un intervalo, en este caso de menos de t, ¿no? Entonces pueden calcular, particionar él, ¿no? Su delta de x sería 2t. Recuerden que t es un número, ¿no? Son números, ¿sí? Delta de t, ¿sí? Entre n, ¿no? Ahí está. Entonces, fácilmente pueden trabajar ahí, ¿no? Entonces, pueden escoger para la suma de Riemann, ¿no? Entonces, recuerden, la integral de a hasta b de f de x de dx, eso es igual al límite cuando n tiende al infinito, ¿sí? De la sumatoria de igual 1 hasta n, ¿sí? Del f de x u y que ustedes escojan, ¿sí? Por el delta de x u y, ¿no? ¿Sí? El delta de x u y que lo han calculado, ¿no? Porque puede ser inferior, puede ser superior, puede ser promedio, por ejemplo, ¿no? Igual eso va a coincidir, ¿no? ¿Sí? Recuerden que si calculan las sumas superiores, las sumas inferiores va a ser igual a la suma de Riemann, ¿no? En el límite, ¿no? En el límite, ¿no? Entonces ustedes tienen todo ahí y justamente acá es donde van a usar la propiedad, ¿no? ¿Sí? La propiedad de esa manera.
Entonces, ahí van a usar por la forma que ustedes escojan para él, ¿no? Entonces, no es complicado él, ¿no? ¿Sí? Se van a dar cuenta que eso no es complicado. Y como tienen sumatorias, pueden aplicar propiedades sumatorias, ¿no? Justamente eso es lo interesante de él, ¿no? Porque esta propiedad sumatoria, recuerden que ustedes, que es una función impar, ¿no? Una función impar es algo que va a cumplir así, ¿no? F de menos X es menos F de X, ¿no? Entonces, podrían usar, por ejemplo, ahí, ¿sí? Por ejemplo, podría decir, profesor, puedo esto hacerlo de menos t a 0, que es una propiedad, y calculo la suma de Riemann acá, más de 0 a t de f de x de x, y calcula la suma de Riemann acá, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta que esto por la suma de Riemann le sale a, y por ejemplo le sale menos a, ¿no? O sea, va a salir algo así, usando esta propiedad. Y por lo tanto, cuando ustedes se dan cuenta sale 0, ¿no? ¿Sí? Eso va a ser la idea, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Cuando calculen su suma de Riemann se van a dar cuenta, ¿no? Que le va a aparecer algo así. Especialmente acá, ¿no? Por eso ustedes tienen que coger el, ¿no? Por ejemplo, uno le va a aparecer, por ejemplo, un t, y el otro le va a aparecer un t sub i, y el otro le va a aparecer un menos t sub i, ¿no? Porque el 0 está al otro lado, ¿sí? ¿Se dan cuenta? El 0 está al otro lado, ¿no? Esa es la idea ahí, ¿no? Ok, profesor, gracias. Ujú. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Ah, ya están listos ya. Profesor, una consulta rápida Sí, nomás. sí, Cuando dime, dime. cuando evaluamos la integral definida, lo podemos hacer primero como si fuera una indefinida y luego ya ponemos los límites, ¿no? Con la variable inicial. Sí, Ah, ya, sí, sí. ok. Así como eso, ¿no? Por ejemplo, si tengo una el seno de él, eso sí lo puedo hacer acá, ¿no? ¿Por qué sí lo puedo hacer? Porque esta es una integral algo indefinida, ¿sí? El seno, porque es una función conocida, pero esto que no son funciones conocidas no puedo hacerlo, ¿no? ¿Sí? Por eso mencionaba él, en este caso, en el de acá, ¿no? Por ejemplo, el de acá, el que me decía en la clase pasada, ¿no? El de acá, por ejemplo, yo lo puedo hacer por indefinida, ¿no? ¿Sí? Indefinida, pero una vez que llegues a X, tienes que probar con los X, ¿no? Pero yo no estoy diciendo que esto vale 5, ¿no? Para que lo pruebes, si no vale igual a esto. Este integral es igual a él, ahí ya no lo puedo hacer, ¿no? Esto es, esto, o lo aplicamos, o atacamos él por el tema, en este caso, de integral definida, ¿sí? O lo atacamos por suma de Riemann, ¿no? Entonces, esta es la idea, es por suma de Riemann, ¿no? Igual que para él, ¿no? ¿Sí? Igual que para él, ¿no? Por ejemplo, él se puede atacar haciendo el cambio de variable. A este le llamas U, sale acá y se parece y te va a salir de esta forma, ¿no? Pero el problema va a estar en estos límites, ¿no? De acá, así como lo dice ahí, ¿no? El problema va a estar en los límites, ¿no? En estos límites, ¿no? Ahí el problema está acá, ¿sí? No en los límites de integración ahí, ¿no? Porque me está diciendo que ese integral es igual a él, ¿no? ¿Cómo sabes que estos límites cambian, ¿no? ¿Por qué cambiaron esos límites? ¿A qué se debió que eso cambiara, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el detalle ahí, ¿no? ¿Por qué cambiaron esos límites, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, si ustedes lo demuestran y todo ello, ¿no? Hacen toda la demostración y ahí está, y después de haber hecho la demostración, ya lo aplican y esa es otra cosa, ¿no? ¿Mm? Profesor, disculpe, ese problema, el número 5 que explicó por series de Riemann, Ya, uno no queda la negativa de la otra, o sea, uno te queda límite cuando n tiene el infinito de la sumatoria. pero sí va a quedar, mira el orden. Sí, sí, exacto, pero, o Acá va a sea, quedar, mira, cuando tú calcules el, recuerda que era el delta de x, vamos a poner acá. claro, pero el x sub k es ¿cómo se llama? Acá es Menos b t menos más. a, Ujú. ¿ya? Claro. Entonces, y uno te va a salir menos t, ¿sí? Y el otro te va a salir, acá sale, por ejemplo, b menos a sale menos t. Y el de acá también sale b menos a, acá sale t, Sí. Ajá. ¿sí?
Entonces, Entonces, profesor, El anterior no es t también. claro, porque era Cero 0 menos menos t. t. perdón, no les entendí. O sea, Eh, a ver, yo me lo mejor. A ver, Ok, en la integral de que está a la izquierda, cuando tomamos, hallamos la partición, al restar los extremos del intervalo, ya, sería 0 menos t y queda t T. sobre Ajá, luego. ya. Profesor, Sí, dime. profesor, ahí se puede aplicar propiedades, ¿cierto? O sea, multiplicarlo por un menos integral y cambia el límite superior con el límite inferior, ¿cierto? ¿De qué propiedad es Ya. esa? Am, o sea, pero ¿se puede aplicar eso o no? No, porque ese no es propiedad todavía de eso. Eh, lo que quiere decirme tú, lo que vas a cambiar es él, ¿no? Eso, si lo demuestra, la idea es demostrar eso, ¿no? Demostrar que Claro, justamente se puede que, mostrar, o sea, en el examen, si se quiere claro, utilizar. puedes probarlo, no hay problema. Ah, ya. Ujú. Ok, Pero no, gracias. no puedes hacer esto, ¿no? Eso no es probar, ¿no? Ah, no. No, eso no es probar, no podías hacer eso, ¿no? A menos que sea una buena demostración, sí, ¿no? Lo que sí tú estás diciendo ahí es él, ¿no? Decías, esto es una propiedad que por ejemplo, puedo cambiar menos de 0 a menos t de f de x, ¿sí? Él. Hasta eso sí hemos visto, ¿no? Pero A ese me cambiar, refería. Sí, a ese me refería. eso sí, ¿no? Pero el límite Pero, superior sigue con el pero sigue negativo. siendo lo mismo, ¿no? O sea, Sí, ahí no has hecho nada, ¿no? Porque eso sí, el problema no es cambiar los límites, ¿sí? El problema de él, ¿no? Eso sí se puede usar. El problema está acá, ¿no? sí, El problema está en cambiar este límite de acá. Eso no lo puedes cambiar, ¿no? ¿Sí? No puedes cambiar ese límite, ¿no? O sea, ahí hay hay un cambio que se hace justamente para cambiar ese límite y justamente esa es la idea del problema, ¿no? Demostrar eso. Pero sí sale, chicos, ¿ah? Tienen que usar lo que es impar. Tienen que trabajar bonito el tema de impar y se van a dar cuenta que sale una expresión que es muy parecida a la otra y se va a anular, ¿no? Entonces puede hacer una partición. Todo, fíjense bien que la de Riemann puedo tomar la superior, inferior, porque en el límite va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces ahí viene el tema de habilidades, ¿no? Por eso le digo, el de Riemann, ¿qué me dice? Yo puedo tomar, porque este es una integral y este es otra. Este no es la misma integral, ¿no? Ah, profe, este es el mismo t. Claro, es el mismo t, pero no significa que yo, por ejemplo, acá aplique superior y también le aplique superior acá. Podría ser, pero podría tener superior acá e inferior acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, nadie me dice que le aplique superior, superior, inferior, inferior, ¿no? Puede ser que le aplique superior acá e inferior ahí, ¿no? Entonces, porque al final en el límite va a salir lo mismo, ¿no? En el límite sale lo mismo. entonces sería cuestión de jugar con el intervalo simétrico. Algo así. Claro, esa es la idea. La idea es ahí jugar con los intervalos, ¿no? Entonces, por eso le digo, cuando ustedes usen bien, ¿sí? Se van a dar cuenta y lo puedes encontrar, pues está en varios libros, ¿esa? ¿Sí? Claro, hay pocos libros que en este caso usan la suma de Riemann para eso, ¿no? Muchos se van por el lado ya, inclusive algunos lo ponen así directo, ¿no? Y otros se van esto haciendo ya usando la propiedad lo ponen como ejercicio y he visto, ¿no? Que ya lo ponen como ejercicio para la aplicación de él, ¿no? Para la aplicación del teorema de integral definida, ¿no? Sí, también es válido, ¿no? Están como teoría de propiedades, ¿no? Sí, también. Pero todavía no hemos hecho eso, ¿no? Por eso no le podían cambiar los límites de integración, ¿no? Porque no hemos hecho eso todavía. Si ustedes han tenido, lo han visto, ¿no? Que se han revisado, habrán encontrado que está como demostrado por integral definida, ¿no? Dicen haciendo este cambio, ya está, ese es integral definida, ¿no? Pero todavía no hemos hecho cambio de variable por integral definida, ¿no? No hemos hecho eso. Una pregunta más, chicos, por ahí.
La 6 es similar, ¿no? A la 5. La 6, ¿qué es la 6? No sé. A ver. Ajá. Solamente que ahora sale, cuando es par, absorbe el signo, ¿no? Entonces va a salir lo mismo, ¿no? Claro, pues si ustedes hacen uno, hacen el otro, ¿no? Entonces acá, cuando es par, le va a salir, absorbe el signo, le sale más y sale 2A, ¿no? Y por eso que le va a salir un intervalo de 0 a t y el doble, ¿no? Sí, el doble. Es lo que dice, ¿no? Es el doble de 0 a t, ¿no? Se, pueden hacerlo de las cualquiera, ¿no? Ya como consecuencia de él, cuando se puede, hay algunos teoremas, ¿no? Hay algunos teoremas como consecuencia de él. ¿Alguna pregunta acá? ¿Podría explicar, o bueno, volver a repetir eso de lo de Riemann y las límites inferiores y superiores? Me pregunto, por favor. A ver. En la suma de Riemann, ¿sí? En la suma de Riemann nosotros tenemos un intervalo que va de A hasta B. Entonces, nosotros para él habíamos hablado de una partición, ¿no? Entonces, teníamos una partición, dos tipos de partición. La partición regular y la partición no regular, ¿no? No regular. Claro, nosotros usamos la partición regular porque es la más sencilla, ¿no? ¿Sí? La partición regular lo que hace es que a nuestro intervalo de A a B lo vamos a dividir en partes iguales, ¿no? ¿Sí? Lo que hacemos es dividir en varias partes de misma longitud, ¿no? La misma longitud, delta de X, delta de X, delta de X y así sucesivamente delta de X, ¿no? Profesor, disculpe, eso sí me refería específicamente, o sea, en la parte de la función par o sea, sí entendí la explicación ya, pero es que el Ya, problema es que lo estoy desarrollando, no me, o sea, no me queda que una es la negativa de la otra, o sea, me está quedando que, por ejemplo, en un primer caso de ser de menos t a 0, me queda que el x sub k es menos t más, ¿cómo se llama a eso? ver, Tk sobre n. Y en el eh, caso de 0 a t, me queda que el x sub k es t sobre n y que, perdón, el delta de x sub k es t sobre n y el x sub k es también t sobre n. Entonces no me queda ahí que t no, es sobre n que menos t sobre n. el delta siempre va a quedar algo así positivo, ¿no? Porque No, es una o sea, longitud. claro, Entonces, el delta no tengo ningún inconveniente, o sea, en el delta no hay problema, el problema es en a el ver, x sub k de cada caso. a O sea, ver, vamos a aclararnos ahí, a ver. ¿Cuál estás usando? ¿La superior y la inferior? Extremo superior, ¿no, Joaquín? superior, superior. Ya, entonces si uso la superior, eso ya no tendría, ¿no? Tendría que, en este caso, el x1, el x2, el x3, así hasta el x, suene que es el último. En este caso, este es el x1, este es el x2, el x3, y él es el xn, ¿no? ¿Cuál es la inferior? ¿Quién es la inferior ahí? A, X1, X2. x0, x1, x2, hasta x su n menos 1, ¿no? Sí. Entonces, Fue una consulta. Yo para resolver ese problema utilizo otro tipo de cosas, usando la función primitiva. Porque si tengo una función f, no, que es par, su derivada, entonces su derivada va a ser impar. ya lo puedes probar, ¿sí? Tienes que Sí, probar eso. ya. ¿Ah? Además tengo que probar. No, pero eso Sí. también se probó porque eso es parte de derivadas. No, por eso, probar que la Ya, o sea, derivada no, es sí, sí. ese. Ajá. Sí, Ujú, sí, 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 ya, sí. sí, ya, pero una vez probado eso, entonces puedo usar, o sea, por ejemplo, ya tengo la función primitiva, ¿no? Porque al momento, usando la segunda, el teorema fundamental, el segundo teorema fundamental del cálculo,
te va a salir que f de t menos Es el f, primer teorema. sí, sí, menos f de menos t, como absorbe el signo, te va a salir Ujú. 2f, o sea, mayúsculas, ¿no? 2f de t. Ujú. Ya. ¿Entiendes, no? Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces eso es igual a 2 veces la integral, Para la función par. sí, para Ujú. la función par, sí. Sí. Pero si f, sí, o sea, si la condición es que la función sea impar, o sea, la función primitiva sea impar para que su derivada sea par, Ujú. Sí, tendría o que que su, probar, pueden o que su, probarlo, pueden sí, porque, probarlo. sí, sí, Tienen que probar que la derivada es una función, si f es impar, su derivada es una función par, ¿no? sí, y luego en los ejercicios estos donde hay este valor de c que, ¿no? Que se iguala, yo vi resoluciones que usan, o sea, gráfica, método gráfico. O ¿Cuál, sea, cuál, 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 cuál? por ejemplo, en el caso de la 4 Ya, sí, la 4 ya. sí, la 4 por ejemplo, haces una gráfica, ¿no? Y tú Método haces gráfico. sí, Sí, tú tienes un área bajo la curva, ¿no? ya, Un área el bajo la área- curva que va de A a B, ¿no? ya, Si tú, y ese va a ser mi F. Si tú trasladas, o sea, si tú, por ejemplo, multiplicas el C y el A, la gráfica en el eje de las X se va a multiplicar, o sea, se va a alargar. Y en el eje del eje Y se va como que a contraer, se va a achicar, ¿no? Si bien la gráfica cambia, el área bajo la curva va a seguir siendo la misma. pues ese es Riemann, ¿no? Tienes que probar Sí. eso, que el área bajo la curva es Riemann, ¿no? Ah, ¿O claro, no? Entonces tendrías que probar que justamente no se está alterando, ¿no? Lo que estás claro, hablando pero, es ah, ya, eso. ya. Entonces, lo que tú estás diciendo, eso no es un método gráfico, no es una interpretación gráfica. Ah, ok, ok. Entonces, cuando uno lo interpreta, no es, por ejemplo, digo, profesor, si yo tengo una función f de x, hago x más a, es una traslación, pero ¿por qué es una traslación? Porque gráficamente lo veo que es traslada. Sí, gráficamente lo vemos, porque la gráfica simplemente no da una idea, hay que justificar que efectivamente es una traslación, ¿no? Entonces tú me dices, O sea, ahí únicamente tenemos que usar Riemann. en este caso lo que hemos visto es Riemann, ¿no? Pero Sí, también sí. este ejercicio se puede hacer usando la clase que viene a la siguiente, pero por ejemplo acá yo se dejaba para que esto lo hagan por Riemann, ¿no? Ah, ok. Porque no hemos visto otra cosa, ¿no? ¿Sí? Porque acá, por ejemplo, en él no hay problema, acá no hay problema por lo que tú estás escribiendo y dices, no, profesor, acá F va a ser el T y el menos T, ahí sí lo puedes hacer, no hay ningún problema. F y T menos T. Y se puede usar justamente lo que tú dices, ¿no? Tendrías que probar que si una función es impar, su derivada es par. Entonces, esa es una otra idea. Tendrías que probar eso. Si lo pruebas, ¿sí? Que eso ocurre, perfecto, ¿no? ¿Sí? Que la idea justamente está en probar eso, ¿no? Que la derivada de una función impar es par su derivada, ¿no? Entonces, no es complicado, ¿no? Entonces, igual lo puedes probar y aplicarle ahí, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea, porque este es t y menos t, ¿no? Pero acá no es t y menos t, ¿no? Acá es c, b y c, ¿no? Entonces, ahí tendrías que ver que ya no es una función y su derivada, ¿no? ¿Sí? En el caso de la 3 podemos usar solo la definición de valor absoluto, ¿no? Sí, si No, desea. ok. Sí, 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 sí. ¿sí? Pueden usar, hay varias maneras de hacer esto, ¿sí? Varias. ¿Sí? Entonces, yo lo he hecho de una manera, he visto de otras maneras también. ¿Sí? Entonces, pueden usar, ahí solamente usar lo que es valor absoluto, ¿no? Claro, ahí yo no puedo decir si f es mayor o igual que cero, ¿no? Porque yo no tengo, ¿no? Dónde va a ser, ¿no? De repente siempre es mayor o igual que cero, siempre es menor o igual que cero, o de repente hay una parte que es negativa, y otro, podría ser una partición donde salga todo negativo y otra partición que salga todo Tiene que ser positivo, un ¿no? eje general, ¿no, profe? Es un f general, sí, no, no es un f particular, no es que yo le voy a dar un valor a f, no, no. Cuando acá hay f generales, porque son cualquier f, ¿no? No es f. Entonces, en lo que manifestaba su compañero es una idea también, ¿no? ¿Sí? Y acá, como le decía, hay que tener presente las particiones, ¿no? Cuando uno usa una partición, ¿sí? Entonces, justamente en las particiones, cuando tú evalúas acá,
es la diferencia que vas a ir haciendo, ¿no? Por ejemplo, acá voy a calcular x2 menos x1, x3 menos... Puedo eso ingresarlo, ¿no? Y esos son los f de él, ¿no? ¿Sí? Entonces, uno que otro, dime, Yomar. Profesor, en ese caso, donde está más abajo es superior. Como el X sub I o X sub K genérico, ¿cómo se escribiría? No recuerdo. En todos los casos, los x sub k tienen una sola forma. El x sub k, cuando es regular, es así, ¿no? El x sub 0 o a más delta de x, ¿sí? En este caso, entre n por k, ¿no? Entonces, cuando k vale 0, justamente sale a. Cuando k vale 1, ¿sí? Bueno, a ver, no el delta x no, porque así, ahí está. Porque el delta x b menos a sobre n, ¿no? Sí, profe. Ahí está. ¿Sí? Entonces, así calculamos, ¿no? Entonces, y ahí observamos rápidamente que el x sub k es a más b menos a entre n por k, ¿no? Y si uno reemplaza, el x sub 0 efectivamente sale a. Y el x sub n sale b, ¿no? B. Entonces, la idea es, inclusive hay algunos que lo ponen así, ¿no? El x, por eso dice x sub asterisco, es según lo que tú escojas, ¿no? O escojo el superior o escojo el inferior, ¿no? ¿Sí? Pero lo que me dice es que en el límite todos coinciden, ¿no? En el límite. Entonces, cuando hagamos el límite, ahí van a coincidir, ¿no? Coincidir en el límite, ¿no? Claro, lo que mencionaba su compañero era él, ¿no? Ustedes pueden probar él, ¿no? Que si f es una función impar, su derivada es una función par, ¿no? Entonces, eso tienen que probarlo. Si es que van a usar el método que dice su compañero, ¿no? Si van a usar ese método, sí, ¿no? Voy a hacer eso como dice, ¿no? Ah, profesor, yo probé eso, como dijo su compañero, profesor, yo he probado él, si es impar, su derivada es par, ya está, ¿no? Se acabó, profe, entonces lo hago por antiderivada y se acabó. ¿Antiderivada está entre los temas? Claro que sí, está entre los temas, ¿no? Todo lo que está en los temas que hemos hecho, no hay problema. Si alguien de repente por ahí dice, profesor, yo soy muy hábil y he hecho esto, de los temas que usted está, perfecto, ¿no? Es cuestión de habilidades. No es complicado probar eso, por si acaso. No es complicado. No pueden probar con ejemplos, ¿ah? ¿Sí? Creo que rápidamente observamos que si f de x es el seno de x, su derivada, ¿sí? De él será el coseno, es una función par, ¿no? Cumple, ¿no? Pero no es con un ejemplo, ¿no? ¿Alguna duda más, chicos? Sí, dime, Caleb. Sí, disculpe, el ejercicio 7 es más que todo como el ejercicio 5 o 6, que están de datos ¿Cuál es el ejercicio 7? A ver. sin paro. El ejercicio 7 es como el ejercicio 5, O ¿no? sea, usted dijo que analicemos eso del cambio de signo de G, pero Pero el no, 7, no, o sea, el 5 la es la función tarea. del elevador promedio. Dice que G no cambia de signo, no hay cambio de signo. G no cambia de signo. Eso quiere decir que G o siempre es positivo o siempre es negativo de ese intervalo, ¿no? Eso me está diciendo, ¿no? Ah, entiendo. Ujú. No es que G cambie de signo, ¿no? Ahí dice, otra cosa sería que G cambie de signo, ¿no? Ahí me dice que G no cambia de signo, o sea que siempre será positivo o siempre será negativo, ¿no? ¿Alguna pregunta más, chicos? Profe, ¿podría volver a explicar la 7, por favor?
Allá, Sí, sí. la 7 está por acá. Lo puse abajo, ¿no? ¿No? Acá está. En la 7 me piden probar ello, ¿no? Pero si yo lo paso, como esto no cambia signo, ¿sí? Entonces, o sea, esto nunca va a ser 0. Como nunca va a ser 0, lo puedo escribir así. ¿Sí? Entonces, puedo escribir de esa manera, ¿no? Porque si no me dijesen que G no cambie signo, entonces quiere decir que habrá algún valor que esto que salga, que podría ser que salga 0, ¿no? ¿Sí? Este integral, ¿no? Pero eso me dice que eso nunca va a ser 0, tiene sentido ahí, ¿no? Entonces, esta expresión de acá, ¿sí? Al dividir el entre él, me está diciendo que si yo divido él entre él, es f de c, ¿no? ¿Se recuerdan qué era esto? Por ejemplo, el de acá, cuando voy a traer el valor medio, dijimos que esto era el promedio. Esto sería como el promedio ponderado. Está, ya le estoy diciendo más o menos la idea, ¿sí? Es como un promedio ponderado, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan del promedio ponderado, no? Que se hace arriba, se toma la cantidad por su ponderación y abajo se suma todas las ponderaciones, ¿no? Y el de abajo solamente es el promedio normal, la suma entre la cantidad nomás, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí está la idea más o menos, ¿sí? Entonces, la idea este es un ejercicio de teorema de valor medio, ¿eh? Este acá es una consecuencia del teorema de valor medio, ¿sí? Entonces, si ustedes vieron él en la demostración, esto es rápido, ¿sí? ¿Qué hicimos para el teorema de valor medio? Usamos el teorema de valor medio para derivadas nomás, ¿no? Entonces, y ya por ahí calculen él, ¿no? Simplemente, como le digo, no es tan complicado hacer eso. Ustedes ya lo han tenido eso, chicos, ustedes ya saben cómo hacer cada uno de ellos, porque si ya supuestamente la han buscado, ¿no? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna pregunta más, chicos? Si no, lo dejamos ahí y ya comiencen a ver y nos reunimos a las 2. Díganme ustedes. Profe, ¿van a venir aplicaciones? Sí, sí, hay una pregunta nomás. Ok. Sí, ahí acá les dije, ¿no? Acá abajo lo puse, nota, cualquier problema de aplicación de la guía 5. Profe, una consulta. Sí, Cuando te dicen de que determines
determine la semivida de este isótopo si la rapidez de desintegración es proporcional a la cantidad restante. Cuando te dicen que es proporcional a la cantidad restante, es que es el lambda que está ahí, va a ser, va a haber va a ser, Semivida significa la mitad de la vida, ¿no? O sea, si, es decir, por ejemplo, si la población es n, entonces sería n medios, ¿no? Habrá un tiempo que me dé n medios, ¿no? De ello. ajá, no, pero me refiero a lo que, cuando te dicen Pero que la palabra proporcional significa que esa es la definición, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. A veces decimos la población es proporcional a la cantidad de personas, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? Puede ser, puede ser que crezca o decrezca, ¿no? Ya depende del signo que tenga la constante de proporcionalidad, ¿no? Claro, como dice su Ok, compañero, ¿no? sí, Si sí, es ok, ok. positivo, crece o aumenta, y si es negativo, decrece o disminuye, ¿no? Esa es la interpretación, ¿no? Y recuerden que cuando uno ve derivadas, decimos en este caso, la razón de cambio, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? En, de acá hay una, está fácil. Hay una que no está acá, pero es así para integrar, le doy una sugerencia, ¿sí? Y la otra es una integral racional, ¿sí? ¿Se acuerdan las racionales, no? Que es con fracción, ¿sí? Entonces, ahí ya les dije, en la que es con fracciones, los coeficientes no necesitan hacer los cálculos, bastará escribir los coeficientes, pero las formas generales, ¿sí? Solamente ese vale 3 puntos, ¿sí? Entonces, eh, le- entonces hay la pregunta en este caso de aplicación vale 3 puntos, ¿sí? Ya le voy diciendo, chicos, a ver, el de aplicación, para que más o menos no se demore mucho, el de aplicación es el de mezclas, ¿sí? Va a ser el de mezclas. Es una pregunta que vale 3 puntos, es el de mezclas. La otra pregunta, ¿sí? Es de verdadero y falso, así como estas de acá, ¿no? Muy parecidas a estas de acá, verdadero y falso, ¿no? Ustedes tienen que decir si es verdadero, ¿sí? Si es verdadero tienen que demostrar, y si es falso, tienen que escribir un contraejemplo, ¿no? Hasta ahí va 2, esa vale 3 puntos también, la otra vale 3 puntos, la de aplicación, la de integrales, ¿sí? La de que va a ser integrales parecidas a él, hay 3 integrales, por ejemplo, imagínate esas 3, no hay ninguna que tenga la n, ¿sí? No me acuerdo que haya puesto la n, ¿sí? Entonces hay 3 integrales. Una de ellas le doy sugerencia, ¿sí? Y con esa sugerencia lo calculan, y las otras dos son rápidas, ¿sí? Una de esas 3 es con fracciones parciales para que lo puedan hacer, o sea, está un punto cada uno de ellos, ¿vale? Un puntito, son 3 puntos, ¿no? La otra, ¿qué era la otra? A ver, hasta ahí 3 ya mencioné, ¿no? Una, ¿qué más? De verdadero y falso, de aplicación, de a 3, ¿no? Eran 4, ¿no? 4 él. Ya, y una más que está por acá, ¿no? ¿Sí? Una más que está por acá, ¿no? De la 3 a la, a la 12, ¿no? De la 3 a la 12. Uno de los problemas de la 3 a la 12, de la 3 a la 12 hay 2.
Ya le voy a decir, ¿no? De la 3 a la 12 hay 2 de ellos, ¿sí? Uno de ellos está como opcional y el otro está para que resuelvan, ¿no? Y 2 problemas adicionales que yo he agregado, ¿sí? Que no está en la lista. Entonces, ya con esos se dan cuenta, los problemas adicionales que no está en la lista vale 4 puntos, ¿sí? Que está rápido y directo, ¿sí? Y uno de los problemas que he adicionado es que tiene que aplicar es antiderivada, ¿sí? Entonces, lo aplican ahí y ya está, ¿no? Sí, nada más, chicos. Es rápido y sencillo nomás, ¿sí? Y la otra es una integral nada más, ¿no? Una integral. Una integral que van a ser varios pasitos nada más, ¿no? Sugerencia, hagan cambio de variables, ¿no? Usen sus conceptos trigonométricos, ¿sí? Yo les sugiero, como sugerencia, la pregunta 1 es de verdadero y falso, ¿sí? Entonces, como sugerencia, siempre en verdadero y falso se demoran, háganlo después, ¿sí? La segunda pregunta es uno de los problemas que le mencioné, de la lista, ¿sí? Entonces, ahí como usted ya lo conoce, ¿sí? Lo pueden hacer. La tercera pregunta es la de aplicación, ¿sí? La de aplicación. Entonces, la de aplicación es de mezclas, ¿sí? Entonces, repasen mezclas, lo que les sobre de tiempo, repasen mezclas nada más, ¿no? Mezclas nada más. Efectivamente, Caleb. La número 4 es un problema que yo lo he creado, ¿sí? Sencillo, no está complicado, y lo hemos hecho algo similar en clase, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí. Y la número 5, ¿sí? Es un problema que, que lo llevé, en este caso, cuando llevaba variable compleja, ¿no? Y en variable compleja, obviamente sale en 2 pasitos eso, ¿no? En variable compleja, ¿no? Haciendo por complejo sale, integración compleja sale rapidísimo, ¿no? Pero en este caso, eh, también sale sin hacer integración compleja, ¿no? Entonces, me pareció interesante y lo resolví sin integración compleja y sí, ¿no? Sale muy bonito también, ¿no? Entonces, eso les he puesto ahí, ¿no? Entonces, no tienen que usar nada de complejos, obviamente, ¿no? No viene gráfica, o sea, no esperen, no va a venir una gráfica, no hay gráfica. La gráfica va a ser para la siguiente, chicos. Iba a poner, pero ya me faltaba, no quería poner tantas preguntas, ¿no? A pesar de que son 3 horas, podía haber colocado más preguntas, pero la idea no es colocarle tantas preguntas, la idea es colocarle, para la siguiente sí tengo una preguntita interesante por ahí con gráfica para que interpreten y lo voy a modificar, porque era para ese examen, pero ya cuando ya terminé dije, uy, verdad, me olvidé poner esa grafiquita, ¿no? Lo voy a modificar para que apliquen este cambio de variable para integral definida, ¿no? Y que le mencionaba allá, allá ese es un integral, y hagan sugerencia, para ese integral, ¿sí? Que les esté dejando, van a tener que usar la sugerencia que le estoy colocando para él. Ya, mira, más fácil, chicos, no les puedo decir allá, mira. Van a tener que usar, ¿se acuerdan que les dije que había 3 problemas de este tipo, ¿no? Y uno que tenía sugerencia, ¿no? Esa sugerencia que está ahí le va a servir para hacer la sugerencia del otro problema, ¿no? Y con eso, chicos, matan el problema pero en un 2×3. Entonces, mira, ya le estoy regalando 1 punto, más 4 puntos, 5 puntos ya, entonces, chicos, 5. Más 2 que ya tienen acá, 5 más 2, ¿sí? 2 preguntas que son de 3 puntos, ya tienes 11, ¿sí? 11. Y la otra de mezclas, que es rapidísimo, ¿sí? Que vale 3 puntos, ya tienen 14, ya por lo menos 14, chicos. ¿Sí? La otra que es en este caso, que yo le he creado, que es simplemente aplicar antiderivada, ¿sí? Que vale 4 puntos.
Entonces, ya tienes 17, ¿no? 13, 17, ¿no? Porque la otra vale 3 puntos y ya tienes 20, ¿no? 18. Ya. Entonces me he equivocado a sumar algo ahí, pero son 20, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, chicos, no es mi objetivo tranquearlos, ¿sí? Profesor, disculpe por interrumpirlo. ¿Cómo dijo eso de la sugerencia? ¿Esa sugerencia aplicaba para qué problema? A ver, más o menos, esto se lo he enviado ahorita, chicos, esto, ¿sí? Ahorita lo subo. Entonces, el examen tiene 6 preguntas. 1, 2, 3, voy a poner acá, 4, 5 y 6, ¿no? Y una opcional. ¿Sí? Una opcional. Esa opcional, por ejemplo, él vale 3 puntos, esto vale 4 puntos, él creo vale 3 puntos, esta vale 3 puntos, esta vale 4 puntos y esta vale 3. No me acuerdo bien. Ya vamos a poner que sea así. ¿Sí? Vamos a poner que sea de esa manera. ¿Sí? No me acuerdo exactamente. Entonces, este vale 4 puntos. Es decir, esa opcional, ¿sí? Hay, por ejemplo, imaginemos, esta pregunta de acá está en la lista. ¿Sí? Es pregunta de la lista. Y este también es pregunta de la lista. Y esta es una creación. ¿Sí? Creación mía. ¿Sí? Esta es mía. Entonces, tú puedes cambiar, por ejemplo, profesor, este problema no tengo idea, pero esta sí me salió en la lista. Ah, puedes cambiar él con él. ¿Sí? Profesor, estas 2 preguntas me salieron, pero este no tengo idea. Ah, entonces haces ellos 2 y ya no haces él, ¿no? ¿Sí? Entonces, no me pueden hacer las 3 porque no le voy a revisar las 3. Y yo siempre, chicos, reviso. Ponte que alguien me hizo las 3, ¿sí? Hizo esta pregunta, hizo él y hizo él. Pero esta la hizo mal y esta no la hizo bien. Entonces yo corrijo esta y esta, ¿sí? Profe, ¿por qué no corrige las 2 que están bien? Porque yo corrijo siempre la que está mal con la que están bien. Y si las 2 que están mal, corrijo las 2 que están mal. Y esta no lo corrijo. No corrijo. ¿Sí? Profe, pero hubiera corregido las 2 buenas. No voy a corregir 2 buenas. Voy a corregir 2 y siempre escojo la que está mal. ¿Sí? ¿Por qué no? La idea, chicos, no es que yo trabaje más. Por eso estoy diciendo, solamente pueden intercambiar él por esas 2 nada más, ¿sí? O él por él, o él por él. No hagan 3. No voy a revisar más. Profe, a más, revisa más, no. El de acá es de verdadero o falso, ¿sí? Verdadero o falso. ¿Sí? El de acá es un problema de mezcla. ¿Sí? Mezcla, ¿no? El de acá es un problema para integrar, ¿no? Integrar. ¿Sí? Integrar, nada más. Directo, chicos, es integración. De estas de integrar, son 3. ¿Sí? Son 3. Uno está en la lista. ¿Sí? En la lista. ¿Sí? Otro es con fracciones parciales. ¿Sí? Y alguito más. Y algo más, ¿no? Ese alguito sale rápido. Con fracciones parciales, que esto lo calculan los coeficientes por un programa, ¿no? Los coeficientes lo pueden calcular con un programa. Y el otro de acá es un integral, ¿sí? Que acá les estoy dando una sugerencia. ¿Sí? Le doy una sugerencia. Esta sugerencia que le doy para este integral, lo pueden aplicar para este problema de acá, ¿sí? Entonces, como esta pregunta vale 3 más sí creo que vale 3 o 4, pero bueno, no me acuerdo bien ahorita, ¿sí? Entonces, imaginemos que valga 3. Con esto vale 1 punto y eso está en la lista 1 punto, ¿sí? Entonces, si ustedes ya lo suman, eso que vale 3 más 1, mira, le estoy regalando 4 puntos ahí, ¿no? Porque la sugerencia me hace resolver ese ejercicio y él, ¿sí? Pues, entonces, para que ustedes entiendan ese ejercicio de acá, ¿sí? Para que puedan hacer este ejercicio de acá,
primero resuelvan esto que es con números, ¿sí? Una vez que ustedes resuelvan esto con números, este con letras. Entonces, si haces con números, con letras sale en 2 patadas, chicos. Al toque sale, pa, y plum, ya está muerto ese problema. Al toque, ¿sí? Entonces, porque yo lo estaba haciendo de otra manera y era muy engorroso, ¿no? Entonces, agarré, comencé a ver, dije, y ya, entonces hice un pequeño cambio y plum, ya, entonces dije, creo 2 problemas. Les regalo un punto y ese punto acá, para que tengan la idea cómo hacer ello, ¿no? Porque si hubiera sido malo, chicos, ¿sí? No les pongo esto y acá le dejo, ¿no? Pero, entonces, primero, acá hay uno con números. Una vez que entiendan él con números, ¿sí? Pasan a él y hacen este problema, ¿no? Y al toque le va a salir. La idea es la misma, ¿sí? Apliquen la misma idea, chicos, ¿sí? La misma idea. Puede decir por otro camino, sí. Pero si ustedes aplican la misma idea, chicos, este problema les sale en 2, 3 minutos al toque. Pero si no usas otra idea, que puede ser, ¿no? Puede ser otra idea, puede hacer que de ahí te salga un poco más largo, ¿no? ¿Sí? Entonces, como observan, chicos, no está complicado. ¿O les parece complicado ese examen? ¿No? ¿Les pareció complicado, chicos? ¿No? ¿O sí? Alguien me dice, profe, yo lo veo tranca ya, este examen está muy tranca. No, no. También les estoy dando maneras porque ustedes aprueben. Entonces, eso sí, chicos, no he revisado, hoy día voy a revisar a la hora de su examen, ¿sí? Sus prácticas, ¿sí? Y si yo encuentro preguntas iguales, chicos, a los dos les pongo 0, ¿ah? ¿Sí? A los dos les pongo 0. ¿Sí? Entonces, preguntas iguales, los dos tienen ceros. Los 2, los 3, o los 4, los 5 tienen 0. ¿Sí? ¿Ya? Y eso vale para justamente lo que voy a revisar el día a día. Yo se lo mencioné, ¿no? Porque existen alumnos que son muy buenos y lo resuelven y se lo pasan al grupo, ¿no? Tienen un grupo, dice, grupo examen, ¿sí? Examen parcial, chicos, tenemos grupo, en el grupo ya, el que lo hizo pasa y lo cambias, ¿ah? Pero no lo cambias, ¿sí? O sea, algunos no lo cambian, me faltó tiempo, lo escribo igual. Entonces, tú buena gente le dijiste a todos, cámbielo, pero basta que uno no lo cambió, ¿sí? Tú ya tienes 0 y el otro también tiene 0, ¿sí? Entonces, así en otras universidades pagan para hacer el examen, pero hay un detalle, chicas. El detalle es que nadie se atreve a hacer examen de UNI San Marcos, ¿no? Nadie. ¿Sí? Tú puedes contratar y nadie te quiere hacer el examen ni de la UNI ni de San Marcos. ¿Sí? Te pueden hacer el examen de Católica, de la Pacífico, de la UPC, ¿no? De la de Lima, y ahí ya normal, y cobran caro todavía, ¿sí? Pero nadie, tú le dices, ¿de qué universidad? San Marcos, no, paso, no, UNI, no hay nomás, no lo hacen, ¿no? Y si alguien te lo quiere hacer, dice, no, por el grado de dificultad, cobran más, ¿no? Sí, y muy caro, ¿no? Entonces, imagina que te diga, ya, yo te hago tu examen, son 500 soles. ¿Qué? No, mejor lo hago yo, o sea, no sé. ¿No? ¿No? Entonces, inclusive en las particulares me dijeron que están cobrando ahí 200 soles un examen, ¿no? ¿Sí? Una práctica está como 200 soles, 150, y un parcial está como 300 o 400 soles. ¿Sí? Entonces, gente que está haciendo plata, chicos, ahí, ¿no? Pero bueno, tengo amigos que dicen, en la de Sam, por ejemplo, dicen, sí, ya vemos que lo hacen, pero bueno, ¿no? ¿Qué se va a hacer, no? Entonces, que han recurrido, dice, le van a hacer exponer, dice, ¿no? Para que exponga. Entonces, ¿qué hacen los alumnos? Ya, no me saques 20, le dice, ¿no? Sácame 14, ¿no? Porque si me sacas 20, me van a preguntar y yo no sé cómo explicarlo, ¿no? ¿Sí? Sí, hay varios. Una vez, un amigo me dice, oye, compadre, ¿me puede hacer esta pregunta? A ver, no, es que
no me sale. Y me manda la pregunta, y la pregunta es una evaluación que estaba haciendo yo. Yo le digo, pero ¿de dónde saqué esa pregunta? No, un alumno me dijo para que le explique eso. Pero yo estoy tomando examen de esa pregunta. Ah, que te ese profesor ahí, sí, ¿lo puedes resolver? No, lo puedo resolver. ¿Cómo te lo voy a resolver si ya le estoy dando la solución al alumno, no? Entonces, ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, ya pues es cuestión de gustos. Ya pues chicos, ya les di todo, ¿sí? Ya les di todo, miren. Está facilito, el de mezclas, la fórmula es tan fácil, ya no, ni siquiera les he dicho estudien todo, ¿no? Ustedes han repasado todo, pero ya les dije, de mezcla va a venir, solo mezcla, nada de población, nada de desintegración, nada de... Sí, disculpe, solamente una pequeña duda. ¿Nos va a pedir que hagamos integración por distintos métodos o solo uno? No, ya le O dije sea, de solo... distintas formas o no? No, al inicio les dije solo uno. Ustedes eligen. Ok, y cada se uno puede puede ser repetir de el forma método. independiente, ¿no? No tiene que ser todo igual. No, a ver, dos preguntas tuve ahí. Alguien me dijo, voy a tratar de entender. Uno me dijo que puede ser distintos métodos, solo uno, ¿sí? Un método nada más. Eligen el método que ustedes desean, ¿sí? Y Profesor, dime, te escucho. me refería a, por ejemplo, en la pregunta 4, creo, la que son de integración, ¿Ya? para dos incisos diferentes, puedo aplicar el mismo método. Sí, 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 no hay Normal. problema. Ah, ya. No les estoy diciendo que apliquen métodos diferentes, ¿no? Pueden hacer lo mismo, ¿no? De repente con la sugerencia sale los dos de ellos o tres de ellos, ¿no? Podría ser, ¿no? No sé, yo he hecho por uno, pero no sé, de repente usted dice, el profesor me sale... Sí, hay libertad, efectivamente, ¿no? Como hay libertad, no creo que por ahí tengan la misma inspiración, ¿no? Aunque podría ser, ¿no? De repente por ahí alguien dice, profesor, lo hice de esta manera, ¿no? Ya, pues, podría ser, ¿no? Mientras no vea repeticiones iguales, no hay problema, ¿no? Sin volar puede ser, lo puedes colocar en sin volar, no hay problema, ¿no? Sin volar, el detalle es que sin volar a veces obvia pasos, ¿no? Entonces, esos pasos, si alguien me lo obvia, yo le voy a bajar punto. Y como vale un punto, ¿sí? Como vale un punto, chicos, háganlo bien, ¿no? Si quieren ganarse un punto, ¿no? De repente, mira, ¿sabes qué? Yo no entiendo esta parte, cómo llegaste de acá hasta acá, ¿no? Entonces, esa era la parte crucial, tiene 0. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque justamente en Symbolat, ¿sí? Cobran por esa parte, ¿no? Para mostrar pasos adicionales, ¿no? Entonces tú lo metes ahí, el Symbolat dice, hay que mostrar esos pasos adicionales. ¿Y cómo lo muestran? ¿No? Tienes que pagar pues, para eso, ¿no? Ah, pero no tengo, ¿no? Entonces, ya está, muy bien, chicos, ¿no? Sí, sí. Entonces, repasen, chicos, lo que les he dicho, no está complicado, ¿sí? Como dice su compañero, es la hora del bitute, ¿sí? Pasamos a almorzar, 2 en punto, chicos. Yo voy a estar antes de las 2, ¿sí? Voy a estar antes de las 2 y ahí ya nos